en el Perú como país. Nuestra idea es llegar a ampliar lo que es esta confianza que se ha dado en los últimos años a nivel país, ¿no? Y a nivel corporativo, porque se han emitido en los Estados Unidos en particular bonos soberanos a nivel país y bonos corporativos a nivel empresas. Lo que no se han emitido todavía son bonos municipales o subnacionales, que en muchos contextos se han logrado financiar infraestructura de comunidades en el interior de los respectivos países. Y eso significa básicamente que se abre un mar de posibilidades si es que se hace bien un primer proyecto. En este caso hemos tomado COFIDE porque menciono el hecho de que ha salido y tiene obviamente liquidez disponible, y su mandato también es de colocar esta liquidez en proyectos de inversión. Lo tiene que hacer a través de la llamada IFI, de una institución financiera intermediaria. COFIDE Banca de segundo piso requiere, ¿no?, un banco. En cualquiera, digamos, de las instancias, nosotros hemos puesto siempre de por medio, cuando hemos sugerido algunos proyectos de ley, que sean bancos de primer orden, ¿no? Transmiten confianza, ¿no? En este caso pueden ser los 4 o 5 bancos, digamos, que están hoy día operando acá y con clasificación de riesgo, quienes a su vez financian a los gobiernos locales. Pero aquí viene la parte interesante. Los gobiernos locales hoy día, por el 013-2014, pueden, mediante aprobación de consejo, ¿no?, autorizar al ministerio a que suscriba toda la documentación relacionada, ¿no?, con estos proyectos. Entonces, se abre quizás la posibilidad de agilizar lo que son estos temas, y más aún, COFIDE y su institución financiera intermediaria van a ver, evidentemente, con buenos ojos, porque COFIDE también se mide por, digamos, análisis de riesgo, ¿no?, que un ministerio está justamente facultado por las municipalidades para poder desarrollar estas operaciones. Completado esa operación, viene luego el mandato, que tiene que estar dentro del acuerdo del Consejo. El mandato es muy claro. Aprueba la operación, pero también faculta a que el MEF, a través de la Dirección General de Tesoro y Crédito Público, tome lo que son las asignaciones que reciben ustedes por recursos determinados, canon, sobrecanon, Foncomún, regalías, en fin. Toman un porcentaje de eso, un porcentaje, ¿no? Porque evidentemente sabemos, ¿no?, que una buena parte de esos recursos también son usados para gasto corriente, pero lo que se quiere es restituir lo que es realmente el espíritu original de la norma, que estableció que los recursos determinados debían ir a obras, ¿no?, de infraestructura. Entonces se toma, de acuerdo a la posibilidad de cada municipalidad, hasta un 25%, ¿no?, del total que reciben, ¿no?, anualmente, mediante pagos o transferencias mensuales que van directamente a la cuenta del fideicomiso. El fideicomiso es un fideicomiso de recaudo, su nombre lo indica, y de pago. El fiduciario es Banco Nación. Y eso está establecido también por norma, por resolución directoral, ¿no? Y Banco Nación es agente financiero, es parte del sistema. Entonces, cumpliendo el contrato de fideicomiso, ¿no?, paga a un fideicomisario principal, en este caso COFIDE vía la IFI, ¿no?, y a un secundario que puede ser un supervisor de obra, todo lo que constituye realmente el aseguramiento de que esta obra efectivamente se realice, y sobre todo le interesa a todo el mundo que se realice, a la población, porque va a tener, digamos, los servicios requeridos, pero a la par también porque obra realizada es obra que existe y cobra un valor especial y que a su vez genera flujos, los cuales a su vez pueden llegar a la segunda fase, que es titulizarlos. Y cuando hay flujos, ¿no?, asegurados, uniformes en el tiempo, salen fácil los bonos. En Colombia, mi contraparte es Alberto Carrasquilla, el viceministro, o perdón, que fue ministro de Hacienda, y pueden ustedes verificar ahí lo que ha sido el éxito de esto, al punto que el COFIDE colombiano ha decidido también entrar y comprar los bonos. Por tanto, se sigue inyectando plata al sistema. Porque, como menciono, hoy día, como nunca en la historia del Perú, tenemos en diferentes instancias, públicas o privadas, plata almacenada. Estamos sobreblindados. Estamos sobreblindados, ¿no? 40.000 millones en fondos de pensiones, posición de cambio alrededor de 25.000 millones por encima de lo que es la posición de cambio. Si es que pusiéramos, digamos, de repente un esquema, digamos, pseudo populista y digamos, oye, voy a utilizar una parte, digamos, de las reservas, ¿no?, podría utilizar 5.000, 7.000 millones, que es con lo que cierro la brecha de agua y saneamiento, y no pasa absolutamente nada, porque estamos por encima de la posición de cambio. O sea, aún teniendo una situación de devaluación del sol, estaríamos literalmente cubiertos. El tema es que acotemos los proyectos y que se haga, evidentemente, no de golpe todos, pero sí acotados a una región. Y qué mejor que hacerlo con la región Piura.
Este es el esquema inicial. Podemos, digamos, después entrar en los específicos. El paso 1, como mencionaba, es COFIDE, que tiene, digamos, los fondos, usa a la IFI para poder canalizar este financiamiento a los gobiernos subnacionales, regionales, locales o mancomunidades, ¿no?, para la ejecución de sus proyectos de inversión, ¿no? Y esto de acá, como menciono, es parte del sistema del Ministerio de Economía y Finanzas. Totalmente posible realizar. Y sin tocarle la puerta para decirle, oye, dame recursos ordinarios, recursos del Tesoro para poder, ¿qué es lo que está sucediendo ahora? ¿Se dan cuenta? Estamos utilizando más bien un mecanismo en donde, utilizando una parte de sus recursos determinados, que lo tienen todos ustedes, todos los gobiernos subnacionales, no podamos a su vez asegurar que esto, con el repago, digamos, a través de fideicomiso, pueda llamar a fondos, inclusive los fondos almacenados, ¿no?, y disponibles en COFIDE, para poder financiar lo que son estos proyectos. Siguiente, por favor. La IFI, la institución financiera intermediaria, en otras palabras, cualquiera de los principales bancos, ejecuta el financiamiento sin aval del gobierno central. Esta es otra cosa interesante. La Ley General de Endeudamiento establece proyectos que deben ser financiados con intervención del gobierno nacional y otros sin intervención del gobierno nacional. Cuando se trata de recursos determinados que son de propiedad de todos ustedes, de todos los gobiernos subnacionales, y los proyectos están acotados, ¿no?, dentro, digamos, de lo que son esos fondos y las posibilidades que generan esos fondos, ustedes no requieren aval del gobierno central. Requieren informe previo de la Contraloría. La Contraloría lo que tiene que hacer es mirar que efectivamente toda la legislación se cumple, ¿no?, y emitir su informe en donde indica que efectivamente la legislación no hay absolutamente problema alguno, ¿no? A manera de ejemplo, esto únicamente para gobiernos subnacionales se ha hecho con la Municipalidad de Lima Metropolitana ahora unos 7 años, ¿no?, cuando se utilizaron básicamente las recaudaciones de los peajes y no se ha vuelto a hacer. Y la oportunidad ahora, con este decreto supremo, se abre para los gobiernos subnacionales. Aquí hemos puesto un plazo de 8 años, como si fueran, digamos, 2 administraciones, porque muchos de ustedes, siendo, digamos, autoridades de gobiernos locales, seguramente le han tocado la puerta al Banco Nación. El Banco Nación lo que les ha dicho, si es que querían ustedes financiamiento, es únicamente, ¿no?, dentro de su periodo de actuación, de su periodo de gobierno. No está escrito en ningún lado, ¿no?, pero es una regla tácita. ¿Por qué? Porque no saben quién vendrá después. Entonces no hay confianza en el tema, entonces solamente le dicen, ¿no?, máximo 4 años. El tema está de que 4 años, ¿no?, es la duración del gobierno. Mientras ingresa una autoridad nueva, se pasa el primer año. Mientras formó el proyecto, ya está en la mitad del segundo año. En cuyo caso es imposible lograr un financiamiento, ¿no?, a plazos mayores, ¿no? A través de este mecanismo sí sería posible, porque se utiliza, como menciono, esta figura jurídica del fideicomiso dentro del marco de la Ley General del Sistema Nacional de Endeudamiento y las normas de control, porque, como mencioné, se requiere el informe previo de Contraloría, que no es otra cosa que la revisión de las normas establecidas y solamente, digamos, la confirmación que efectivamente se están cumpliendo con todas ellas. Siguiente. Muy bien, y aquí entra el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, que en uso de las facultades otorgadas vía convenio con cada uno de los gobiernos subnacionales participantes, que a su vez ha autorizado la suscripción del convenio vía acuerdo de Consejo provincial o regional, según sea el caso. Entonces suscribe con esas facultades la documentación legal conducente a la ejecución de los proyectos, ¿no? Y aquí menciono el cofinanciamiento, porque efectivamente pueden ustedes poner una parte, ¿no? El resto, lógicamente, ¿no?, tiene que salir, ¿no?, de otras fuentes de financiamiento, ¿no? El tema está que el punto inicial pasa por el acuerdo del Consejo que autoriza esta modalidad, ¿no? Y en donde la autorización lo que dice en forma práctica es que tienen ustedes recursos determinados, ¿no?, hasta el 25%, una municipalidad de repente dirá es 15% para mí, otra dirá 20%, otra dirá, sabe Dios, ¿no?, 25% el tope, ¿no?, pero cada una dirá esto es lo que puedo yo dar, ¿no?, y sobre esa base se determina cuál es el monto del cofinanciamiento. Lo mejor, y se los digo, digamos, con conocimiento de causa, es que miren ustedes proyectos que benefician a más de una municipalidad. Si eso es así, entonces evidentemente la masa crítica crece, y eso es lo que realmente le gusta mucho a los mercados de capitales. Que no sea solamente una persona jurídica la que esté asumiendo la responsabilidad por ese proyecto, sino sea un conjunto de personas jurídicas que a su vez aseguran que el repago se dé justamente en estos plazos más largos, ¿no? Siguiente, por favor. Muy bien. Esta es la parte que mencionaba. Para que esto funcione, quien pone, digamos, el capital, aquí he puesto el ejemplo de COFIDE, ¿no? Y COFIDE es una entidad
de promoción de la inversión, ¿no? Es el banco de inversión, ¿no?, del gobierno del Perú. ¿Se dan cuenta? Y su mandato es justamente que vaya y promueva, ¿no?, desarrolle, ayude, digamos, a implementar lo que son estos proyectos de inversión. Los gobiernos subnacionales, para el repago, autorizan mediante acuerdo de consejo a la Dirección General de Tesoro y Endeudamiento Público, DGTPE, del MEF, a realizar el débito del monto a transferir por servicio de deuda al fideicomiso de recaudo de pago durante los 8 años que dure justamente esta operación. Evidentemente no va a tomar 8 años hacer el proyecto. El proyecto seguramente ya se hizo en un par de años, pero ya está disponible. Pero su pago no se va a hacer, ¿no?, como sucede hoy día. Le dan a ustedes una cantidad este año y esperan que este año esté completado. Pero un proyecto de envergadura toma tiempo, de sus estudios técnicos hasta su realización. En este caso, el proyecto se va a pagar en 8 años, pero lo van a tener realizado al año 2, al año 3. Y eso es sumamente beneficioso, porque con proyecto realizado, como menciono, hay flujos, y esos flujos a su vez mejoran la operación, o permiten a su vez que el proyecto crezca, o que otros proyectos se vean a su vez palanqueados o ayudados, ¿no?, por el proyecto original ya completado. Entonces, esta operación es clave. Que esto se dé, básicamente, las reglas están dadas, ¿no? Ya he mencionado el Decreto Supremo 013, quizás puedan haber algunos ajustes en la ley de endeudamiento que está ahora ya en el Congreso, pero esto permitiría que el Ministerio de Economía, con el mandato otorgado por cada gobierno subnacional, pueda transferir un porcentaje, hasta el 25% de lo que recibe por recursos determinados, a la cuenta del fideicomiso, que es una cuenta en el Banco Nación, donde el fiduciario es el Banco Nación, y que solamente puede actuar en función del contrato de fideicomiso que ustedes habrán autorizado vía acuerdo de consejo, y que lógicamente dirá con claridad para qué es que se efectúa esa transferencia, ¿no? La madre del cordero acá, después de la autorización evidentemente, es justamente el contrato de fideicomiso. Un buen contrato de fideicomiso asegura que esto sea sostenible los 8 años, o como es en el caso de Colombia, 19 años. 19 años, ¿eh? 19 años de financiamiento directo a gobiernos locales. Con ningún gobierno local entrando en default. Y muchos dicen, bueno, este está quebrado, este está... Bueno, es posible ordenar las finanzas municipales. Por eso creemos que esto también debe extenderse al mejoramiento de la gestión de las EPS. Por tanto, aquí estamos con una experiencia probada, en el caso colombiano, que creemos que literalmente en el momento actual puede ser el factor fundamental de dinamización de la actividad económica, más aún cuando hoy día vemos nubarrones. Vamos a crecer lamentablemente menos del 4% este año, ¿no? No lo digo yo, sino la mayoría de analistas y firmas, lo cual es literalmente un bajón después de haber pasado la barrera de los 5 puntos por muchos años, ¿no? Pero aquí está la posibilidad inmensa de hacerlo, y ya no con proyectos de envergadura a nivel de gobierno nacional, sino con proyectos a nivel de gobiernos subnacionales, porque la plata está ahí. El tema es que tengamos justamente la valentía, ¿no?, el coraje y lógicamente la racionalidad, y aquí todos somos racionales, de poder hacer un proyecto piloto que funcione. Y yo creo que soy optimista con los líderes que tiene el Ministerio de Vivienda y Construcción, ¿no?, vanguardistas, de pensamiento claro, ¿no?, con sustento económico, y con la fortaleza política y de visión que tienen todos ustedes, ya sea en el Congreso, con los gobiernos subnacionales, yo creo que esto literalmente es posible. Siguiente, por favor. El fiduciario Banco Nación se encargará de efectuar, digamos, todos los pagos correspondientes al fideicomisario principal, ¿no?, que ya hemos visto que va a ser el banco, ¿no?, la entidad financiera intermediaria, que a su vez se va a encargar de pagarle a COFIDE o al fondo de inversión, ¿no? En Colombia evidentemente se ha abierto el abanico. Aquí queremos ser inclusive un tanto conservadores, decirle, oye, gobierno, ¿no?, MEF, ahí está COFIDE, tiene plata, ¿no? Hagamos este mecanismo para que canalice esto a proyectos que van a tener literalmente un impacto social y lógicamente un beneficio productivo para la región y para el país en su conjunto. Y fideicomisarios secundarios que ponen sus supervisores de obra, todo aquello que asegure el completamiento, ¿no?, del proyecto, porque ya hemos dicho, es fundamental que se complete, no que se quede ahí, ¿no? El tema es que se complete, porque eso va a generar a su vez una mejora de la operación y seguramente flujos que van a poder eventualmente en una segunda fase ser titulizados, comprados por otros inversionistas. Inclusive estamos pensando en voz alta de posibilidades de hacer que los fondos, digamos, de Canon, que están ahí sentados y que no ganan absolutamente nada, puedan a su vez invertirse en los propios proyectos de infraestructura de las regiones,
con lo cual entraríamos en un esquema de capitalización pero fenomenal que todavía no se ha visto en el caso peruano. Muy bien. Y finalmente, IFI realiza el pago a COFIDE por la canalización de los recursos para el financiamiento de proyectos de agua y saneamiento a los gobiernos nacionales o mancomunidades, ¿no? He querido poner esto en gráfico, ¿no? Pero digamos quedando a disposición de ustedes, con la venia del señor viceministro, para poder interactuar y si hay alguna pregunta o inquietud, digamos, de detalle, por favor, aquí estamos para poder absolverla inmediatamente. Muchas gracias. Señorita congresista. Dos cosas puntuales, ¿no? Que justo Juan José también me lo mencionaba, ¿no? Esta idea también se ha coordinado con el MEF para poder sortear las barreras que faltarían, ¿no? Porque está casi el marco, ¿no?, que permitiría un sistema así de fideicomiso, sí, pero hay un par de reglas que tendríamos que sanear. Sí, ¿no? Le agradezco muchísimo. Permíteme para terminar, para poder. Mira, yo el gran problema que he visto en el tema de saneamiento, ¿no? Quizás, yo sé, recursos hay, pero el gran problema, o sea, hay muchísima infraestructura que falta, ¿no? El acceso a los servicios, muchas poblaciones faltan a nivel nacional, ¿no? Yo realmente el gran problema que he visto es que muchos tienen el dinero, pero las obras están mal hechas, especialmente en los PETARs. Y ojo, acá hay muchos técnicos que saben de esa situación. Si soy positiva, puedo decir que el 95% de las lagunas de oxidación o PETARs no sirven para nada. Entonces, esa es mi gran preocupación, la parte técnica de las cosas bien hechas. ¿Cómo vamos a llegar a poder saber? Porque acá es la caja, el dinero que se necesita para toda esta brecha de infraestructura que se necesita, saneamiento, que son 7.000 millones de dólares que lo has dicho, ¿no? Pero lo importante es que esos 7.000 millones sean eficientes, en obras bien hechas, que las lagunas de oxidación tengan la fase correspondiente, porque tenemos inversiones millonarias acá en Lima, que supuestamente son las mejores, Tahuada y San Bartolo, que eso es falso. El nivel de tratamiento no existe en una fase adecuada. Entonces, esa es mi preocupación, ¿no? Gracias, viceministro, a través de usted. Le agradezco la pregunta concretista. Perdón, sí, adelante. Gracias. Yo lo que quiero es hacer unas contingencias y unas puntualizaciones dentro de su exposición. Esto está basado y está hecho, por lo que he visto, en base a obras por impuesto. Está haciendo lo mismo, el fideicomiso pasa a ser la empresa, ¿de acuerdo? Y el resto es igual, ¿no? Entonces, pero si nosotros hemos evaluado cuál es el problema de las obras por impuestos en estos momentos, es que las obras las realiza el municipio directamente con plata del municipio, con plata del canon del municipio, ¿no? En este caso. Entonces, ¿por qué? Sí, porque le descuentan del MEF, le descuentan directamente la partida que va al municipio, ¿no? Que eso es lo que está en estos momentos pasando a ser parte del fideicomiso. Entonces, y actualmente todas las obras de saneamiento las hace el Ministerio de Vivienda y el MEF, directamente con plata del MEF. Entonces, digo, ¿cómo va a dinamizar la economía con este fideicomiso? Porque es plata del municipio y no es plata del gobierno central. Entonces, ahí hay una incoherencia en el sistema, ¿no? En el sistema, y ese es un problema que verdaderamente no funcionan las obras de impuestos por ese tema de que al municipio se le endeuda, ¿no? de un porcentaje, en obras por impuestos del 20%, acá están pidiendo 25%. Y usted ha hablado ahora de un cofinanciamiento, pero al final yo he entendido de que lo paga el municipio el 100% de la obra. ¿Y dónde está el cofinanciamiento?
cofinanciamiento del gobierno central, como el FONIPREL, por ejemplo, que el gobierno central pone un dinero y el municipio pone un porcentaje? ¿Es eso lo que he entendido o no? Ahí no está claro en la imposición. Usted ha hablado primeramente de un repago a 8 años por parte del municipio y posteriormente dice que hay un cofinanciamiento. No entendí allí, ¿no? Entonces, ahora, la obra una vez terminada se le entregará a la EPC Grau para que la maneje. ¿Cuáles son los repagos? ¿Cómo va a ser el ingreso que va a tener esta obra, ¿no? El beneficio que va a tener esta obra económicamente para poder generar los bonos que usted está proponiendo para poder seguir haciendo obra, ¿no? En este caso ya lo haría, los bonos lo haría EPC Grau, ¿no? Esa es la otra pregunta. Y la otra es que... ¿Cómo está usted? Hola, Milton, ¿cómo estás? Sé que están en pleno trabajo, no quería interrumpirlos así. Simplemente para saludar a todos también. Estoy atendiendo una información de Palacio, tengo que irme ahorita a Palacio. Nada, acá Francisco tiene, como ustedes saben, todo el conocimiento y toda la capacidad de gestión. Cualquier cosa, yo estoy ahí al costado. ¿Sí? Listo, gracias. Sí. No los interrumpo. Gracias. Entonces, la parte importante es que acá tiene que haber un fideicomiso porque Confide no va a prestar el dinero, ninguna entidad financiera va a prestar el dinero si es que no hay un fideicomiso seguro. Entonces ese fideicomiso habría que estar claro. El otro asunto es sobre los proyectos de agua y saneamiento ya no deben tener pozas de oxidación. Las pozas de oxidación son contaminantes al 100% y si queremos hacer pozas de oxidación en Piura tendremos que agarrar todo el desierto de Sechura para que puedan ser efectivas, ¿no? Y yo creo que ahí debemos, cada esquema de un proyecto de agua y saneamiento tiene que tener una planta de tratamiento de aguas residuales. Eso es definitivo, ¿no? Porque inclusive estamos conversando y hemos conversado con el viceministro que los temas de la planta de tratamiento de aguas residuales se poner y debería haber un programa para poner a Piura verde con esas aguas residuales. Las aguas residuales de Piura alcanzan para poder regar más o menos el 80% de las áreas verdes de Piura. Yo creo que ahí hay que trabajar en ese tema. Gracias. Yo creo que paso a paso a contestar estas dos primeras preguntas. Sobre la pregunta de la señora congresista, efectivamente este esquema, que en su mejor estructura es de doble fideicomiso, un fideicomiso de recaudo y pagos y un fideicomiso de administración. El fideicomiso de administración asegura justamente que la parte técnica permita llegar a un feliz completamiento de la obra. Esto no es una asignación de recursos que vayan directamente al municipio, ni tampoco es una asignación de recursos para administración directa, ¿no? El fideicomiso establece condiciones. En Colombia, por ejemplo, lo que se hizo fue establecer criterios técnicos para poder fijar lo que son todos los estándares para llegar, ¿no?, a la mejor obra posible, siguiendo esos estándares y lógicamente con una supervisión, ¿no?, adecuada que se mantuvo, digamos, en el tiempo. Esa ha sido quizás la razón por la cual ninguna municipalidad ha entrado en default o han habido protestas de que la obra, digamos, haya sido mal hecha, ¿no?, en todo el historial. Al punto que hoy día, como menciono, el COFIDE colombiano ha entrado a comprar una buena proporción de los bonos, ¿no?, haciéndose justamente, en otras palabras, tenedor o bonista o propietario, entre comillas, ¿no?, de una buena parte de los proyectos que están hoy día ya operando en las municipalidades y gobiernos subnacionales en Colombia, ¿no? Entonces, el segundo fideicomiso de administración congresista es el que se aseguraría justamente de los estándares técnicos y de la supervisión, sin perjuicio de lo que son obviamente las condiciones establecidas, porque esto no deja de ser obra pública. Y ahí paso justamente a su intervención. Yo mencioné cofinanciamiento haciendo referencia básicamente a lo que dice el Decreto Supremo 014, que establece que el Ministerio de Transporte y Comunicación, perdón, el Ministerio de Vivienda y Construcción podrá efectivamente, ¿no?, poner, digamos, el monto que complete una obra determinada, ¿no? En otras palabras, puede haber cofinanciamiento de gobierno central.
Lo ideal es que no exista eso. ¿Y por qué razón? Le explico la figura. Este es un esquema diferente a obras por impuestos porque no es un financiamiento en plazos cortos. En el caso de obras por impuestos, usted va a la norma y su reglamento, se fija un monto, básicamente, de un proyecto priorizado por el interesado, del listado de proyectos autorizados por el gobierno subnacional, ¿no? Pero va básicamente a hacer lo que le interesa, ¿no?, al privado, ¿no? Y el monto que se toma, básicamente, como usted bien lo dijo, va y toma del stock de recursos determinado del gobierno local, ¿no?, y cubre lo que el MEF no podría por no recaudar justamente ese impuesto. ¿Se da cuenta? Y hasta ahí no hay absolutamente intervención del gobierno subnacional. No hay intervención, pero ya se cobró de su stock. Aquí en este caso no le está tomando el monto total. Vamos a poner un ejemplo. Perdón, obra por impuesto no toma el monto total, toma un porcentaje, que es el 20% del canon que recibe el municipio. Claro, pero paga el monto total. O sea, claro, paga la obra total. Claro, a eso me refiero yo, paga la obra total. Y la ¿no? hace la empresa. Así es, exactamente. Pero usted va a ver al final en la contabilidad, ¿no?, de los recursos determinados, va a mirar que el monto total está comprometido ya, ¿no? En este caso, lo que se establece es básicamente un repago, ¿no?, que va a permitir contar con el monto completo ahora, distribuido en periodos. Hemos puesto acá el ejemplo, ¿no?, de 8 años. Puede ser más. En Colombia funcionó a 19 años, que permitió la titulización, ¿no? Pero genera justamente una masa crítica. Si usted, por ejemplo, hoy día requiere 100 millones, no los tendría individualmente, ¿no? Pero si separa usted 8 o 9 millones, ¿no?, en 15 años va a tener justamente ese repago y va a asegurar que hoy día tenga esos 100 millones. Claro. A ver, el asunto es que usted está comprometiendo los recursos y el MEF en ningún momento va a permitir que haya un reendeudamiento sobre un compromiso que tiene que usted que pagar en un tiempo determinado. ¿Pero por qué un reendeudamiento? ¿Ah? ¿Por qué Usted dice que, a ver, usted en este momento con el obras por impuesto, Ajá. usted se compromete en 5 años a pagar y el MEF le dice en estos 5 años del canon le vamos a pagar Así es. en parte proporcional a los 5 años el valor de la obra. En este caso también es igual. Usted va a comprometer sus ingresos por parte del MES ya no en 5, va a ser en 8 años. ¿De acuerdo? En 8 años. Pero usted dice que ese dinero lo puede tener en efectivo. Sí, lo tiene en efectivo. Va a estar en efectivo fideicomiso, ahorita, efectivamente. ¿no? Lo tiene, es lo mismo que la empresa. La empresa la va a recibir todos esos ingresos en 5 años. En este caso el fideicomiso es el que va a recibir esos 5 Claro, años pero en con el caso- el préstamo del COFIDE. Pero en el caso del fideicomiso, Y además con préstamo del COFIDE con todos los intereses y con los gastos administrativos, ¿no? Entonces va a costar mucho más caro a la municipalidad. mire, no he traído acá un ejemplo porque tenemos efectivamente la comparación entre obras por impuestos y este esquema. En obras por impuestos, voy a poner un ejemplo. Usted sabe que hay un tope para obras por impuestos, ¿no es cierto? Son 15.000 UITs. También va a haber ¿no? un tope acá Es que ahí, en este sistema. justamente ahí entramos en lo que mencionó la señora congresista, ¿no? Este es un tema en donde nosotros hemos tenido un acercamiento con el MEF, ¿no? El MEF ha pasado hace un poco más de 2 meses una directiva, es una resolución directoral justamente de la Dirección General de Endeudamiento y Crédito Público que permite efectuar repagos para obras de este tipo vía concesiones, ¿no?, usando el mecanismo fideicomiso, ¿no? Lo ha hecho todavía recién para gobiernos regionales. Es la resolución directoral 049 de 2014, ¿no? Justamente nosotros queremos que esto se amplíe, ¿no?, a gobiernos locales o, lo que es mejor, mancomunidades. Para que esto empiece a tomar cuerpo y marque la diferencia con respecto a obras por impuestos, es que más de una autoridad, ¿no?, pueda juntarse y hacer masa crítica para que proyectos de envergadura puedan desarrollarse. Pero al final el compromiso es que la municipalidad pague su obra al 100%. Al final el compromiso... Ya no lo estaría pagando el Ministerio de Economía. Bueno, depende. Hay que mirar justamente qué tipo de obra es. El decreto supremo permite, como menciono, el cofinanciamiento, ¿no? Si esto es un piloto,
¿no? Y tenemos justamente un esquema en donde podemos, por ejemplo, trabajar en conjunto, ¿no? Con la garantía que hay efectivamente un acuerdo municipal, ¿no? O regional de repago, y ese repago, digamos, permite, digamos, el 50%, podríamos tener efectivamente un cofinanciamiento por el lado, digamos, del MEF. No voy a decir que sea posible, ¿no? Porque en el momento actual el MEF todavía tiene una visión conservadora de decir, si no es cofinanciado, ¿no? Es mejor. No me pidas a mi plata porque estamos justamente en una crisis fiscal, ¿no? Entonces, tenemos que mirar de qué posibilidades, ¿no? Podemos, digamos, tener en conjunto con las municipalidades que se interesen en participar. ¿Hasta qué monto podría efectivamente esto, ¿no? llegar a financiar? Mancomunidades. Mancomunidades sería, le digo con toda sería lo mejor, ¿no? O sea, si vamos justamente en forma individual, va a ser complicado y vamos a ingresar en el terreno de la dinámica que usted menciona. Pero si logramos tener, ¿no? Por ejemplo, estoy hablando, digamos, quizá como un ejemplo que podría ser quizás optimista, ¿no? Eje Talara, Sullana, Paita, por ejemplo, ¿no? Asegurar que el triángulo empiece a funcionar en su conjunto. Ahí tenemos 3 provinciales que tienen recursos, más las distritales, todo eso suma, esa es masa crítica, ¿no? El tema es que beneficia a más personas. He estado, por ejemplo, mire, le voy a poner un ejemplo de un sitio y aquí termino para no monopolizar. He estado muchas veces ahí en la convención, ¿no? He estado con Fede Castro, con el alcalde de Charate. Ellos también, digamos, en este momento, ya sabemos, digamos, por lo que están pasando, pero es increíble porque literalmente están sentados sobre un stock de capital que no ha sido utilizado. Y no necesariamente por culpa de ellos, ¿no? Sino porque la norma al final termina generando, ¿no? lo que son estas concentraciones en gasto segmentado anualmente, en vez de servicio de deuda, ¿no? Desagregado, ¿no? en 8 o más años. Por ese lado va este esquema. Si usted mira la capacidad de endeudamiento y lo que ha sido literalmente la posición de cada gobierno subnacional en los últimos, desde que empieza la regionalización, menos de 10 años, ¿no? Literalmente el nivel de endeudamiento es pequeñísimo, ¿no? Yo no considero endeudamiento con el Banco Nación endeudamiento. Estoy hablando de endeudamiento, ¿no? de mediano y largo plazo. No existe endeudamiento. Quien ha asumido endeudamiento de largo plazo es el gobierno central. Esto de acá es un esquema de endeudamiento. La palabra suena siempre, digamos, negativa, pero bien acotado, con buenos proyectos, asegurando, como dice la congresista, que en 2 años, ¿no? 3 años esté completado y la obra esté ahí. Eso a su vez genera los flujos que mejoran lo que es la posición inicial del financiamiento otorgado. Por ese lado va el tema, ¿no? Y quizás yo, ahí sí estoy totalmente de acuerdo con usted, el tema, digamos, es poner quizás un ejemplo cuantificado de lo que ha sido una obra desarrollada bajo el esquema de obras por impuestos y otra que podría desarrollarse bajo este esquema. La idea de discutir esto es que haya un piloto, porque esto no se ha hecho todavía. Yo ya no cuento la experiencia de Lima Metropolitana porque eso fue diferente, ha habido otras condiciones ahí, ¿no? Esto básicamente es un tema que con un conjunto de municipalidades que ingresen puede, digamos, generar la diferencia, sobre todo por la disponibilidad de capital que hay. Yo empecé diciendo, aquí la idea es cómo, digamos, intervenimos racionalmente para acceder a los fondos que están disponibles. Y están disponibles básicamente en el sector privado. Pero para que el privado ingrese, tiene que la semilla ser puesta por la parte pública. Y en este caso no estamos tocando la puerta inicialmente al gobierno nacional, le estamos diciendo a los gobiernos subnacionales, ¿no? Si trabajan en forma mancomunada, esta posibilidad existe. Por ese lado del tema. Yo lo veo de esta forma, resumiendo lo que usted me acaba de decir. Cuando es lo siguiente, yo municipalidad X, ¿no? Veo que no me dan dinero, por más que accedo al gobierno regional para que me hagan una obra, no me la dan, pero tengo esta posibilidad de hacerlo. Esta posibilidad me permite un endeudamiento para poder hacer la obra que yo quiero en mi ciudad. Pero me voy a endeudar, ¿no? Yo, municipalidad, me endeudo para dárselo al ministerio para que me haga la obra. Eso es el resumen lo que usted nos acaba de explicar. Yo no sé si algún alcalde está dispuesto a hacer esto, ¿no? Porque el beneficio al final, el municipio va a hacer el gasto y ingresos sociales va a haber, pero ingresos económicos no lo va a haber. ¿Por qué se lo va a cobrar el EPC grado? El decreto supremo establece justamente la posibilidad que haya cofinanciamiento, ¿no?
si los municipios ponen de por medio el hecho de que el cumplir con el servicio de deuda puede afectar efectivamente la atención de gasto de corto plazo, ¿no? La respuesta al final la va a tener, digamos, el MEF, ¿no? ¿Cómo terminar compensando? Porque yo soy consciente, muchos de los recursos determinados, ¿no?, va justamente a gasto corriente, ¿no? Pero eso es una distorsión del espíritu de la norma original. Los gastos, ¿no?, relacionados con la partida presupuestal o la fuente de financiamiento de recursos determinados debía ir hacia proyectos de inversión, no a cubrir gasto corriente. Yo he sido particularmente un opositor, por ejemplo, hay congresista, creo que todavía está en proyecto de ley una norma que establece que las deudas de los gobiernos nacionales se deben cargar a un porcentaje de los recursos determinados, ¿no? Lo cual es una imposibilidad, yo diría hasta jurídica, ¿no? Yo diría que hay que conversar con el MEF para poder darle, vamos a decir, marketear este tipo de iniciativas de inversión. Sería que el MEF participe en un cofinanciamiento libre de cobranza, ¿no?, o libre de intereses, vamos a decirle, a las municipalidades. La municipalidad que quiere entrar en este sistema le da un porcentaje, ¿no? 80%, 70%, 50%, esa es la habría que contestar. Claro. Nosotros como estructura, esto lo hemos conversado con el MEF, no lo he conversado con el ministro, lo hemos conversado hasta a nivel viceministerial, ¿no? Digamos que estructuralmente esto, digamos, tiene receptividad. Inclusive lo he conversado en Contraloría y les ha encantado. Esto le estoy hablando, esto es un esfuerzo de los últimos 2 años. Hoy día estamos básicamente volviendo a la carga, ¿no?, por el hecho de la coyuntura, digamos, que estamos viviendo. Vemos, digamos, estamos evidentemente en una coyuntura electoral a nivel regional, ¿no? Pero a la par también hemos visto cómo se ha deteriorado la imagen, ¿no?, de las regiones y los gobiernos subnacionales. Cuando estamos, como menciono, sentados, digamos, sobre cualquier cantidad, digamos, de plata estoqueada en mucho tiempo. El tema es cómo accesamos a esa plata, ¿no?, con mecanismos creíbles. Entonces presentamos esto a Contraloría y les encantó el esquema de doble fideicomiso. Uno de recaudo y pago, que le da tranquilidad, ¿no?, a quien pone la plata, que puede ser COFIDE o un fondo de inversión, y el otro que es el fideicomiso de administración. ¿Por qué razón? Porque hoy día el gobierno central es reacio de canalizar recursos para transferirlos directamente al gobierno nacional, por la coyuntura que vivimos. ¿Se dan cuenta? Entonces, de esta manera, creo yo que podríamos, en cierta forma, recobrar, digamos, progresivamente la confianza en el manejo de los gobiernos subnacionales, y me parece que, coincidiendo, digamos, con su preocupación, podríamos efectivamente hacer uso del mecanismo que está establecido en el propio 013, ¿no?, que indica que efectivamente la intervención del Ministerio puede permitir el cofinanciamiento, ¿no? No voy a decir que va a ser una tarea fácil, menos en una coyuntura como la que nos encontramos ahora. Sin embargo, al poner, digamos, el paso inicial, al poner la semilla del gobierno subnacional diciendo, oye, estoy dispuesto a comprometer, mira que estoy haciéndolo, ¿no?, en un periodo, digamos, mayor al periodo electoral, lo cual significa hasta riesgo político, pero vamos a ir, digamos, y vamos a aprobarlo, siempre y cuando tengamos también, ¿no?, una coparticipación, ¿no?, que pueda venir, digamos, con asignaciones que de repente van también al fideicomiso, ¿no? O sea, exactamente, o sea, esa posibilidad existe. Miren, al final el tenedor de la cuenta única, el custodio, ¿no?, el administrador es único, es la Dirección General de Endeudamiento y Crédito Público, del MEF, ¿no? Inclusive para las cuentas con plata que es de ustedes, constitucionalmente hablando, porque recursos determinados es de gobiernos subnacionales. Esta es la Constitución. Sin embargo, el que maneja la cuenta, ¿no?, y las subcuentas del Tesoro es la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público. Y va obviamente a actuar, porque eso es el mandato de la ley, siempre y cuando tenga un acuerdo de consejo que diga, oye, puedes tomar esto y transferirlo a cuenta de fideicomiso. Y ustedes podrían poner, ¿no?, lo que los gringos llaman un covenant, ¿no?, un condicionamiento al contrato sujeto a que muchos digamos, dispositivos legales está sujeto a la transferencia por parte del gobierno central del monto equivalente, ¿no?, al fideicomiso, ¿no?, con cargo, digamos, al presupuesto de recursos ordinarios aprobado para la municipalidad o para la región. Yo jugaría un poco el partido siguiente. Miren, un mecanismo muy ágil que todavía no ha sido utilizado a plenitud es el de las mancomunidades. ¿Y por qué razón? Porque tiene ley y tiene reglamento tanto a nivel regional como municipal,
y esto un poco responde a la pregunta también a la congresista, ¿qué falta? Y mi recomendación sería ir por ese lado. El problema está que las mancomunidades realmente no existen, ¿no?, a nivel de gobierno, en cualquier nivel. ¿Por qué? Porque no son pliegos ni unidades ejecutoras. Por tanto, no tienen presupuesto, porque no se les puede asignar, porque no existen. Y aquí, para poder tener, digamos, proyectos, su partida de nacimiento es básicamente, ¿no?, su designación como pliego o unidad ejecutora. Exactamente, exactamente, así es, ¿no? Pero la mancomunidad generaría justamente esa confluencia, digamos, de criterios. A nivel, digamos, del Consejo se aprobaría un proyecto de beneficio para todos los miembros conformantes de la mancomunidad, ¿no? El tema es que tenga justamente partida de nacimiento, ¿no? Y eso lo puede hacer literalmente con, ¿no?, un chasquido de dedos el mes, si tiene obviamente la voluntad política para poder hacerlo, ¿no? Pero para eso estamos acá. O sea, la idea es, ¿no?, generar, digamos, una dinámica que permita. Este es el momento, estamos en el mes de septiembre, antes que se apruebe la ley de presupuesto y de endeudamiento para el próximo año, ¿no?, de poder, digamos, transmitir eso. Hay algunos gobiernos locales, por ejemplo, particularmente en el sur, que me han sugerido ampliar y elevar, para el caso de obras por impuestos, el tope de 15.000 UITs. 15.000 UITs significa que los gobiernos subnacionales únicamente pueden manejar proyectos hasta alrededor de 57 millones de soles, ¿no? Y seamos realistas, proyectos de envergadura superan ese monto. El problema está que al fijarse ese tope, cualquier otro proyecto ustedes tienen que entregárselo por inversión. ¿Se dan cuenta? Y eso genera obviamente también otro tipo, digamos, de situaciones que, a la par que usted ha mencionado el caso de obras por impuestos, también genera, digamos, anticuerpos por el lado del gobierno subnacional. Porque usted se pregunta, bueno, Proinversión, yo he sido director ejecutivo de Proinversión, ¿no? Igual contrato consultores, que podría hacerlo también usted, ¿no? Pero siempre y cuando tengamos, por ejemplo, estándares técnicos y las cosas, digamos, definidas claramente, para poder, digamos, tener al final un proyecto bien desarrollado. Pero por ahí iría mi sugerencia, ¿no?, que esto pueda, digamos, generar quizás unos pequeños ajustes al proyecto, digamos, de ley de endeudamiento. Sí, congresista. Buenas tardes, gracias por la exposición. Algunas, no sé si preguntas o comentarios. El tema de saneamiento es una responsabilidad que en realidad no es propia de las municipalidades. Es una responsabilidad que, entiendo, está asignada como ente rector a este ministerio. Por excepción, se entiende que las municipalidades, por una situación casi de emergencia, como la que se vive en Sullana, han tenido que destinar un poco estos recursos a este sector. Pero ya llevar esto a que sea la regla general de que las autoridades locales y regionales, la regional todavía se tiene, pero la autoridad local sea la encargada de resolver o de vincularse de alguna manera al gobierno central de lo que es propiamente una responsabilidad que tiene este ministerio, ya no me queda muy claro que esto sea el camino idóneo. Diferente sería si que, por supuesto, hubiera un cofinanciamiento con el gobierno central, ¿no?, y que en todo caso colaboran las municipalidades, pero la rectoría no la puede abandonar este ministerio, que es prácticamente lo que veo estaría sucediendo, que la responsabilidad del saneamiento se la van a pasar a las municipalidades locales. Y esto, reitero, parece que se trastoca con las responsabilidades que deben tener las alcaldías, los municipios locales, provinciales o distritales, versus lo que es una competencia nacional. Ahora, en el caso de Piura, tenemos una EPS que está, como ustedes saben, en una junta de acreedores, bajo la dirección de la junta de acreedores. Me imagino que todos estos millones que va a poner o pondría la municipalidad local van a ir luego con la obra a engrosar los activos de la empresa, que es una empresa igual, cuyos acreedores, me imagino, van a estar muy felices de que les transfieran todos estos activos. Pero, reitero, en la práctica pareciera que algo no está muy bien. O sea, si hubiera mecanismos como el fideicomiso para, por ejemplo, de repente hacer obras propias de la municipalidad, como veredas, como pistas, o algo que tenga que ver con el ornato, yo creo que tiene lógica. Pero para obras de saneamiento, yo lo justifico en la medida que hay una emergencia. En tanto el gobierno central no se anima a hacerlo valiente, que usted nos ha señalado que necesitan hacer las municipalidades, bueno, el gobierno central también debería ser igual de valiente para asumir directamente lo que es su competencia. No lo que me parece que usted nos ha puesto, que es trasladar esta responsabilidad del financiamiento, por lo menos, a los gobiernos locales. Ahí no me queda muy claro. Bueno, usted ha terminado con lo que es, digamos, el planteamiento. O sea, no está abandonando el gobierno central
su responsabilidad, y de hecho es así lo manifiesta el Decreto Supremo 013. Lo que está haciendo básicamente es que en el esquema de financiamiento haya una participación por servicio de deuda para tener un monto que hoy día no existe y no está disponible a nivel de municipalidades. Y básicamente partiendo de lo que ha sido la ejecución quizás por debajo, digamos, de los porcentajes esperados con respecto a recursos determinados. O sea, no va a perder realmente protagonismo ni responsabilidad el Ministerio del Sector, pero sí va, y por eso es el esquema, digamos, que hemos mencionado, ¿no?, de financiamiento a largo plazo, va a tener intervención directa al asignar un porcentaje de sus recursos determinados, que es una forma, digamos, diferente de decir lo que sucede para el caso de obras por impuestos, en donde está tomando 20%, pero con un esquema, digamos, mucho más alargado en el tiempo. O sea, la responsabilidad básicamente se mantiene a nivel de gobierno nacional, pero el esquema de financiamiento toma justamente un porcentaje, ¿no?, que corresponde a los gobiernos subnacionales y, como he mencionado, con la sugerencia que se haga en forma conjunta, en forma mancomunitaria, ¿no? Sí, a ver, pero tenemos entendido, como usted lo ha señalado, que los fondos, los millones del presupuesto de los peruanos lo tiene en realidad el gobierno central también. Entonces, ¿por qué en lugar de hacer un mecanismo, un procedimiento en los cuales se va a destrabar o facilitar el uso de los recursos de la municipalidad, que reitero, no es propiamente competencia el tema de saneamiento, eso es tema del gobierno central? Es como, por ejemplo, por una excepción se permite el uso del canon de los gobiernos regionales y municipales para apoyo al tema de seguridad ciudadana, pero eso no significa que el tema de seguridad ciudadana sea una competencia de la municipalidad, pero acá estamos hablando de sumas y montos todavía mucho mayores. ¿Qué congresista Sarmiento? Por ejemplo, una idea, ¿no? La idea es que en estos momentos, ¿cuánto se destina para saneamiento en el presupuesto anual? ¿Cuánto se destina? 3.000 millones. Este año. Y eso es lo que se va a destinar todos los años, por 7 años. ¿Por qué no forma un fideicomiso a nivel del Ministerio de Vivienda? Y levanto, ¿cuánto necesito? Necesito 15.000 millones. Levanto con ese fideicomiso, hago con ese fideicomiso, con los pagos. Ese es un excelente ejemplo. El tema está que esos recursos no son determinados, sino son recursos ordinarios. ¿Se dan cuenta? Entonces, no hay realmente dispositivo legal, ¿no?, que permita tener, por el esquema de segmentos anuales que es el presupuesto, un enfoque multianual. La única forma es con recursos que de todas maneras van a venir. No importa si tenemos obviamente un bajón ahora por el tema del canon, ¿no?, pero que están ahí. El tema, congresista, es que en los años, ¿no?, en que ha estado en aplicación este mecanismo del canon, lo que hemos visto básicamente es que el stock de canon, ¿no?, se ha ido acumulando, y hoy tiene una preocupación con respecto al flujo anual del canon, ¿no? Sin embargo, el stock sigue siendo enorme, tú estás sentado ahí, ¿no? A eso me refería con el capital que está, digamos, ahí sentado y que no se utiliza. Entonces, este es un esquema, ahorita me permite un segundito terminar ahí. La idea básicamente es que ustedes reciban calendarizaciones incrementadas con respecto, usando recursos determinados, con respecto al stock de canon acumulado. Hoy día tienen ustedes un marco presupuestal que está sujeto a la recaudación anual, ¿no? Y efectivamente, hay municipios, caso de Charate, que recibía 800 millones y recibe hoy día 400, ¿no? El tema está que si usted mira su stock de canon, y a eso se refería el presidente de unas declaraciones en la mañana, ¿no? Decía él, le hemos dado al Cusco, ¿no?, y tiene un acumulado de 5.000 millones que ha hecho. El tema está que no ha hecho nada porque están sentados ahí en la cuenta única del Tesoro, porque no hay proyectos, porque le calendarizan anualmente. El tema está que le incrementen el presupuesto vía servicio de deuda en este caso, para que la plata de otro venga, ¿no?, y que luego se compense con el stock de canon, que no ha sido utilizado. Perdón, pero ese es un problema de gestión. Y vean, quien venga, la persona que pongamos ahí no tenga gestión, no va a seguir gastando, no va ni a acceder a este sistema, porque no sabe cómo gestionar para poder hacer el gasto que tiene, para gastar el dinero que tiene en sus arcas. Es cuestión de gestión, no es cuestión de, este es un esquema que se le va a facilitar, tiene el esquema ya del fideicomiso, tiene el esquema de ahorro por impuesto, tiene esquemas, hay varios que puede acceder. El asunto es que la gerencia de ese municipio no sabe cómo hacer el gasto. No es cuestión de esquema. No, es que la gerencia de ese municipio no va a hacer una obra de infraestructura.
O sea, tenemos que olvidarnos del tema ¿no? Que una obra de infraestructura enorme, ¿no? Va a estar, digamos, a cargo del alcalde y sus regidores, ¿no? O sea, lo que tenemos que hacer es concebir proyectos de envergadura que, teniendo obviamente hoy día el problema de falta de financiamiento, porque efectivamente no hay calendarizaciones suficientes, solamente le dan por segmentos anuales, que piensen que el proyecto se va a pagar y se va a realizar multianualmente. ¿Se da cuenta? ¿No? Eso va a ir justamente al fideicomiso y no con cargo, como mencionábamos, a su canon por el proyecto completo, sino a su servicio de deuda, ¿no? Yo no estoy discutiendo el esquema está perfecto. Yo creo que ahí tenemos un punto de coincidencia. Creo que la parte operativa, volvemos al tema, me parece que es lo medular ahí, congresista. Sí, señora Montes. Sí. No, una observación que justo acá conversábamos con Leonidas y Juan José. En la Ley Orgánica de Municipalidades se establece que es una de las facultades de los municipios lo que es el saneamiento. Entonces, yo creo que ahí viene uno de los grandes problemas, que este sistema de lo que es el servicio de agua y saneamiento está totalmente fragmentado. Porque, por decirte, en Piura hay efectivamente la parte administrativa y que también hace las obras que puede. EPS Grau tiene algunas provincias, otras no. Y ojo, que dentro de una provincia, por decirte, tiene un distrito que no tiene a cargo el manejo del servicio del agua, que es el Tambo Grande, por decirlo. Entonces está totalmente fragmentado. No tenemos un organismo que solo se encargue de este tema. Es como el caso del Ministerio de Vivienda, en este caso, que este año tiene 3.000 millones. Pero en su gran mayoría le transfiere a las municipalidades para que hagan la obra. No la hacen ellos en su gran mayoría. O a la empresa de agua de esa región. Al final le da, especialmente los proyectos de gran envergadura. Entonces, como que está muy fragmentado, me parece. Entonces tenemos que ordenar eso, ¿no? Y la mancomunidad es lo mejor para mí, como bien lo has dicho, ¿no? Nos gustaría entrar un poco más a ver la experiencia en Colombia, ¿no? Para poder realmente, pues, tratar de plasmarla acá con, bueno, tú bien lo has dicho, ¿no? Las bases que debemos tomar de lo que ha hecho la experiencia en Colombia. Cuando hablamos con el MEF, empezamos a hablar hace un par de años, ¿no? Porque estamos buscando justamente esos ajustes en la legislación. Particularmente en lo que es la ley de endeudamiento y la ley de deudas por impuestos, ¿no? Efectivamente, al final, congresista, todos coincidimos en el esquema, la estructura está perfecta. Y yo hablé de coraje y valentía por el hecho de que este es un asunto al final en donde toma, digamos, una convicción en la decisión, ¿no? De asignar estos recursos, ¿no? Sobre todo considerando el hecho que en el esquema de financiamiento de largo plazo, el que ha tenido, digamos, la sartén por el mango ha sido el gobierno nacional, ¿no? Nunca el gobierno subnacional, siendo dueño de los recursos. Entonces, poniendo como ejemplo, si le asignan al gobierno central 3.000 millones, ¿no? Imagínense que solamente la mitad de los 3.000 millones, y estoy exagerando, ¿no? 1.500 millones sean justamente para servicio de deuda. Vamos a suponer que sea para servicio de deuda. Aún con 1.500 millones asignados estoy por debajo de cualquier tope, porque el gobierno está literalmente, ¿no? Por debajo de cualquier estándar de endeudamiento. Y hablo, digamos, a nivel de gobierno subnacional. Con 1.500 de servicio de deuda, usted podría tener para obras de saneamiento, ¿no? A 10 años, podría tener fácilmente 13.000 millones de soles disponibles, ¿no? Entonces, por aquí pasa un esquema. Mire, por aquí pasa un esquema. ¿El problema cuál es? Es que en el caso, digamos, de las asignaciones de recursos determinados, ¿no? Dígame usted, y todos, yo he estado, digamos, por ejemplo, la región San Martín está, llamémosle, macroeconómicamente bien organizada, pero voy, ¿no? A Moyobamba, ¿no? A Lamas, ¿no? Y me encuentro con municipios quebrados, ¿no? Porque no tienen disponibilidad, porque los recursos determinados que reciben, que incluye fundamentalmente Foncomún en el caso de San Martín, Canon ¿no? Están comprometidos para gasto corriente, ¿no? E inclusive, si ustedes revisan en los proyectos que están todavía, digamos, por discutir en el Congreso, hay un par de proyectos ligados, digamos, a sanear deuda SUNAT y
y Seguro Social, ¿no?, con cargo a los recursos determinados. ¿Se da cuenta? Entonces, yo lo que siempre he venido diciendo es hagamos canje de deuda por inversión. O sea, asume la deuda el MEF, ¿no?, pero inyecta ese monto, ¿no?, por ejemplo, a fideicomiso. Pero ahí es donde justamente, esa es la razón de la reunión, que yo nuevamente felicito al ministerio, al viceministerio, ¿no? La idea es recoger justamente sus opiniones, porque de aquí vamos a la carga. Estamos en septiembre. La ley se va a aprobar a fines de noviembre todavía. Y vamos a entrar en discusión, ¿no?, y en sugerencias, ¿no?, pero que permitirían tener un piloto, ¿no? Y el tema es que se sientan también ustedes cómodos. Nadie los va a imponer ni va a poner, digamos, una pistola en la sien para que ustedes aprueben, digamos, este esquema, ¿no? Pero sí que haya ese asunto en donde, así como en el sector privado hablamos de canje de deuda por inversión, aquí es el tema. A ver, ¿cuál es la deuda que tienen los gobiernos subnacionales? ¿No? Tal monto, perfecto, ¿no? El gobierno nacional asume esa deuda, que es literalmente lo que le correspondería hacer, pero inyecta eso no a las arcas del gobierno subnacional, sino, por ejemplo, ¿no?, como cofinanciamiento para el fideicomiso. Fíjense ustedes, inclusive están usando su propia obligación, pero es distinto a un esquema errado desde el punto de vista de algunos congresistas de proponer que con cargo, ¿no?, al fondo común, ¿no?, un porcentaje vaya, digamos, a pagar la deuda a la SUNAT o al seguro, ¿no? O sea, no resiste menor análisis, ¿no? Yo pedí disculpas, pero tuve una reunión del piso 20, fue difícil. Se regresa, porque lo necesitamos para ver el tema de saneamiento. ¿Tienes? Sí. Okay. Muchas gracias. Nada, la verdad es que un agradecimiento, Pepe, por la presentación, de verdad es muy ilustrativa. Esto marca un poco la línea, o sea, finalmente creo que lo que compartimos todos es cómo arrastramos plata al año 1 para acelerar las inversiones. Y estamos buscando mecanismos, explorando, ¿no?, para tratar de que esto funcione, ¿no? Y además, porque es una función compartida, o sea, ¿no?, en el artículo 6 del Reglamento de Organización y Funciones se menciona explícitamente que el Ministerio, dice, promueve, coordina y ejecuta con los gobiernos locales, regionales e instituciones públicas la implementación, ¿no?, de planes, programas, estrategias nacionales, proyectos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Hay prioridades? ¿Ah? ¿Prioridades hay? No, es una función compartida entre gobiernos locales Sí. y gobiernos nacionales. Sí. Sí. En la Constitución, en la ley de base de descentralización, se mencionan las funciones exclusivas y las funciones compartidas, ¿no? Y esta es una compartida, ¿no? Por eso es que andamos juntos. Hay unas exclusivas que son más el rol normativo, rector, etcétera, ¿no?, de buscar este tipo de soluciones, y hay otras que se concentran más en la línea de los proyectos, programas, más en la actuación territorial, ¿no?, que son este paquete. Bueno, y entonces pasamos de la ingeniería financiera a la ingeniería sanitaria. Queremos invitar a los colegas de los técnicos de Nippon Koei que nos presenten el proyecto del PETAR, ¿no? Saludos, congresistas, señor viceministro, gracias por la invitación, la oportunidad de presentar el proyecto que hemos desarrollado para la Municipalidad de Sullana. A todos ustedes, buenas tardes. Y estoy aquí en representación del consorcio Nippon Koei, que por comisión de la Municipalidad Provincial de Sullana nos encargaron de desarrollar un proyecto El nombre es Mejoramiento del Sistema de Evacuación, Tratamiento y Disposición de las Aguas Servidas de las ciudades de Sullana y Bellavista. Este es un proyecto integral, no solo es una planta de tratamiento, sino una solución integral de saneamiento que comprende una primera parte o una primera desarrollo esencial, que es llevar las aguas hasta el punto donde se vaya a hacer la planta de tratamiento. Y esas aguas se hacen mediante un sistema de transporte llamado comúnmente alcantarillado. Digo aquí factibilidad porque ya desarrollamos inicialmente el periodo de perfil, donde estuvimos evaluando diferentes alternativas de localización de la planta, y en virtud de esa decisión de localización de la planta se hizo el diseño, dimensionamiento de lo que es el alcantarillado.
Entonces, esto fue un primer paso de evaluación de dónde sería más conveniente tener un sistema de tratamiento para las aguas de Sullana y Bellavista, y de allí fuimos a la parte de alcantarillado. Tenemos que un proyecto que lleva un periodo importante de desarrollo, en el cual estamos terminando la factibilidad. Debe venir después un estudio definitivo y detallado de todos los componentes del mismo, que estaría desarrollándose entre este y el próximo año, un proceso de licitación, de seguir un desarrollo normal al año entrante, y un desarrollo de obra que debe tener del orden de 24 meses de duración, tanto en su componente de alcantarillado como en su componente de planta de tratamiento. Por lo cual estimamos que a finales del año 2017 debe estar su punto de partida para poner en marcha esta planta de tratamiento cuando ya estén construidas las obras. Y se ha previsto un periodo de duración de 20 años. Todo un conjunto de evaluaciones que hemos realizado, las quiero resumir simplemente en tener una concepción de cuántos habitantes vamos a atender durante esos 20 años y un proyecto de una proyección de cobertura, de crecimiento, de abastecimiento de la misma comunidad de Sullana y Bellavista, iniciando en las condiciones que se encuentran actualmente, del orden del 70% de atención, a llegar a un 95% de esa cobertura. Este es el sistema de alcantarillado que tenemos. Un ratito, ¿esa población es Sullana y Bellavista? Sí. Este es el sistema alcantarillado. En líneas azules van a ver ustedes desarrollar los proyectos que se tienen para la parte de colectores principales que han de ser construidos, y en la línea verde van a ver una pequeña línea de impulsión. Tenemos inicialmente unos colectores en la zona oriental de la ciudad que se denomina Colector Buenos Aires. El desarrollo total la intención inicial de nuestro proyecto en la parte de componente de alcantarillado fue evitar una carga importante que tiene el conjunto operacional, y es el evitar el bombeo. Quitando bombeo podemos disminuir la carga que tiene de costo operacional el alcantarillado de Sullana. Por ello desarrollamos toda esta zona por gravedad, que es la tendencia normal que existe actualmente. Hoy en día la descarga se hace en este punto, y hemos desarrollado continuar ese componente doméstico en ese sentido, para llevar después por este colector que va por la margen izquierda del río las aguas hacia el punto donde está localizada la planta, o estará localizada la planta de tratamiento. Ah, ya lo tengo. Gracias. Qué bueno. Uno de los problemas que sentimos durante el desarrollo del estudio del perfil es la dificultad o los problemas que ha creado la descarga de la zona industrial, principalmente de la industria de pota, sobre el alcantarillado existente, haciendo que colapse su capacidad, colapse físicamente la estructura. Las tuberías estaban bastante afectadas, y por su condición especial de una carga bastante orgánica, bastante alta, una descomposición que generaba bastantes olores en la zona central de estas localidades. Por ello se hizo el desarrollo de la parte que llamamos el colector industrial, retirándolo del tránsito por toda la zona central de Sullana. Al mismo tiempo evitábamos que hiciera todo un recorrido para llegar otra vez a este mismo punto. Y finalmente el otro componente de los alcantarillados, la zona que está teniendo desarrollo en Sullana, y que serán llevados también a un punto común que está situado frente a la presa Sullana, donde actualmente se hace la regulación de aguas para el río Chira. Desde allí hacemos un sifón hasta el sitio de la planta de tratamiento. Eso nos representa aproximadamente unos
26 kilómetros que vamos a construir o habrán de ser construidos en el alcantarillado de este conjunto de colectores, con uno adicional de redes secundarias que necesitan ser conectadas para el funcionamiento de estos colectores principales del orden de 4 kilómetros. Haciendo un resumen de las cantidades de obra, tendremos del orden de unos 26.000 metros cúbicos de excavación, irán a construir 242 buzones, se necesitarán 26.300 metros de tubería en diferentes formas y tamaños y materiales, y finalmente solo tendremos que hacer una instalación de una estación de bombeo que es para el manejo de las aguas de la zona industrial. Todo el trabajo técnico que hemos desarrollado está basado en el uso de aplicaciones tipo SewerCAD, o sea, alta, digamos, de tecnología de punta en el desarrollo de estudios de alcantarillado, y se va a ver reflejado en una serie de planos como el que estoy mostrando aquí de ejemplo, en el que vamos a tener toda la información del alcantarillado, de sus diferentes buzones, niveles, distancias, materiales, diámetros, etcétera, y el perfil que va a permitir tener una claridad de cómo se va a desarrollar ese trabajo. En el componente de la planta de tratamiento tenemos un periodo, como hablaba, de 20 años. Estamos trabajando un caudal medio para la etapa final de 700 litros por segundo y uno de 1.260 litros por segundo caudal máximo diario. Y se hizo una serie de caracterizaciones de las aguas residuales para obtener los valores de las condiciones actuales, condiciones bastante altas en cuanto a concentraciones orgánicas, presencia de elementos coliformes o de representación, indicador de afectación de tipo biológico, y tenemos aquí la expectativa de tratamiento en una condición tal que permita que el agua pueda tener su aprovechamiento, ya sea por el vertimiento al río Chiri y posterior uso de ella vía la dilución que tendrá con el río, o directamente a ser retirada de la planta de tratamiento. Como les mencionaba, aquí está Sullana, Bellavista, y la planta va a estar localizada en esta zona noroccidental de la ciudad. ¿Qué compone la planta de tratamiento? Tenemos un tratamiento preliminar. Cuando estamos haciendo la limpieza del agua residual que ha sido usada por la comunidad, en términos muy sencillos, la comunidad le bota sólidos al agua. Lo que hacemos en una planta de tratamiento es retirarle esos sólidos en diferentes formas que hayan llegado y de diferentes maneras. Entonces, en una planta de tratamiento se hace gradualmente el retiro de esos sólidos, ya sea sólidos gruesos, representados por trapos, palos, animales, toda esa parte grande que se le bota al alcantarillado y que en virtud del diámetro que tiene puede llegar a una planta de tratamiento, se le quita en este primer paso, que es un tratamiento preliminar. Hacemos un cribado que llamamos grueso por la separación, son rejas en las cuales se hace como una especie de colado del agua, el orden de 15 milímetros, es fino porque son ya rejas más compactas, se retiran 3 milímetros, y después se quitan arenas y sólidos fijos que ya vamos reduciendo el tamaño físicamente. Esto simplemente se hace o por colado o por decantación por el peso del mismo sólido que se retiene en esas primeras estructuras. ¿Sí? Después necesitamos ya empezar a quitar. Lo que hemos conseguido es como cuando ustedes toman un vaso de agua, le echan azúcar, lo revuelven y ven que se deposita completamente el azúcar en el fondo del vaso. Ya eso lo quitamos físicamente. Cuando usamos sal, por ejemplo, la sal se diluye en el agua y entonces ya no nos queda tan fácilmente retirable. En el caso de las plantas de tratamiento, para quitar ese sólido disuelto, usamos ya las bacterias que se encuentran en el agua residual, y por ello hacemos tratamientos biológicos. Tenemos un primer paso que es el tratamiento biológico primario, y hemos
aprovechando que tenemos unas condiciones ambientales favorables en Sullana, en el sentido que tenemos una temperatura alta, utilizar reactores anaerobios de tipo ascendente. Anaerobio quiere decir que funcionan en ausencia de oxígeno. Entonces, todas las bacterias que se encuentran ahí trabajando para, en términos coloquiales, comerse los sólidos que hay en el agua, trabajan sin necesidad de respirar oxígeno como lo respiramos nosotros. Entonces tenemos esos primeros reactores anaerobios. Después, una de las características que tienen ese tipo de procesos es que se genera una gran cantidad de gas. Al generarse gas, tenemos, y el gas que en algunos casos, por ejemplo el sulfídrico, que genera malos olores, entonces necesitamos hacer una liberación de ese gas y controlarlo. Y para eso es esta cámara de agitación. Y finalmente tenemos en esta fase primaria una estación de bombeo que necesitamos elevar dentro de la planta las aguas residuales para pasarlas al siguiente, que es el tratamiento biológico secundario, para el cual estamos utilizando el sistema de filtros percoladores de alta tasa. Esto es unos tanques, ahora veremos algunas fotografías en el que ya usamos el sistema aerobio, es decir, las bacterias que van a encontrarse allí en ese tanque funcionan, en su metabolismo es con la respiración de oxígeno. Y eso se va formando una especie de flux, de material sólido compacto, que es el residuo de todo ese metabolismo y lo que le llamamos lodos, y eso se retira en unos clarificadores. Por las condiciones de vertimiento debemos hacer una desinfección, un retiro de todas esas bacterias, todas las que fueron nuestras obreras que trabajaron ahí en esa planta de tratamiento, debemos retirarla del agua, y entonces por ello debe existir una parte de desinfección que se hace preferiblemente con cloro, en este caso. Adicionalmente, la planta de tratamiento como tal no funciona sin una serie de condiciones de apoyo y elementos de apoyo. El laboratorio para las mediciones, oficinas para el personal que trabaja allí, un centro de control para hacer todo el manejo de la planta de tratamiento. Necesitamos taller para reparaciones primarias, almacén para guardar los materiales que puedan ser necesarios dentro de la planta de tratamiento, una subestación eléctrica. Necesitamos tener una garantía de ese funcionamiento eléctrico, dado que contamos con una cámara de bombeo y que sin ella pues tenemos problemas dentro de la planta, y la atención al personal que está, como es un comedor, unos vestidores, y el control de ingreso a la planta por la parte de portería. Adicionalmente necesitamos manejar una serie de líquidos dentro de la planta de tratamiento, tanto para el agua potable, el personal que está allí, agua de proceso que podemos utilizarla para limpieza de las estructuras o para riego de la planta, y sacar todas estas aguas mediante una red pluvial para la parte de lluvias, la red de abastecimiento para el que lleve el agua potable hasta los puntos donde se necesita, así como la parte de control de incendios y de agua de proceso. Finalmente tenemos el cerco perimétrico para protección de la planta. El tipo de cerco que tenemos previsto es, dado que se encuentra aislada de la zona urbana, tenemos que tener bastante cuidado porque allí tenemos equipos de importancia y costosos que nos pueden afectar en caso de una, llamemos robo o algún tipo de afrenta en contra de la planta de tratamiento. Tiene sus vías interiores, alumbrado interior para rayos y zonas verdes. Vamos a hacer aquí un recorrido por lo que es la planta de tratamiento. En la planta ingresamos por este punto, viene del alcantarillado, como decía, de la zona del alcantarillado margen izquierda del río Chira, y tenemos aquí esta primera estructura que es donde vamos a hacer el tratamiento preliminar, las rejas y el desarenador. Inicialmente vamos a tener una medición de caudal para saber cuánto estamos manejando dentro de la planta, y se hacen las tomas de muestra para hacer el control del ingreso. El agua recorre esta tubería y llega a la zona del tratamiento biológico primario, que son los reactores anaerobios. Tenemos 4 reactores y a su vez esos reactores estamos dividiéndolos en 4 celdas para
facilitar la operación de mantenimiento durante el tiempo de vida de los reactores. Personalmente trabajé en unos reactores, en los primeros reactores que se hicieron de estos grandes tamaños en Bucaramanga, en Colombia, y tuvimos mucha dificultad cuando fue necesario hacer la limpieza. Es una limpieza que fácilmente puede tomar 2-3 meses, y durante ese tiempo tocaba sacar todo un reactor de servicio. Entonces el tiempo nos ha permitido encontrar que si hacemos una división y hacemos un manejo hidráulico dentro del tanque, podemos fácilmente, sin afectar el rendimiento y el funcionamiento de los reactores, hacer que ellos puedan tener su mantenimiento periódico y continuo. El agua sale y se dirige a la zona de la cámara de agitación y de allí a la cámara de bombeo. Sí. De la cámara de bombeo hacemos el bombeo hacia los filtros percoladores. Como les decía, son unas torres altas en las cuales se hace la distribución del agua para que las bacterias que están adheridas a un medio filtrante que se encuentra, un medio de soporte para estas bacterias que se encuentran ahí, hagan el trabajo de remoción de materia orgánica que se encuentra en el agua residual. Siguiente. De allí pasamos a los clarificadores, que es donde hacemos el retiro. El clarificador, su palabra es esa: clarificamos el agua, es una nueva sedimentación, retiramos el lodo se devuelve a los reactores anaerobios para su digestión, y el agua sigue hacia la zona de desinfección, y de allí sale hacia el río Chira. En la parte de lodos, como les decía, sale el lodo hacia los reactores, de los reactores pasa ya digerido hacia los lechos de secado, donde se deshidrata, se le quita el agua que tiene y fácilmente puede ser retirado, con el beneficio del puede ser aprovechado para hacer un mejorador de suelos. Como les decía, estos reactores tienen una gran capacidad de generación de gas, entonces tenemos que también manejar el gas, ya sea por aprovecharlo para cogenerar energía y hacer toda la generación que necesite la planta, o para quemarlo en una antorcha. Entonces vamos a ver cada una de estas fases. Aquí iniciamos con el tratamiento preliminar. Tenemos entonces la basura, las rejas gruesas, rejas finas. Una de las consideraciones que hemos hecho en esta planta de tratamiento es buscar aprovechar que esta área que nos fue asignada para hacerle el tratamiento de las aguas tuviera no solo la capacidad de recibir una planta durante 20 años, sino algo más. Y pudimos lograr que tenga la visión de que una vez se alcance, si los números cuadran, en el año 2036, la capacidad que tiene la planta ya pueda allí mismo ser ampliada en un 50%, o sea, podría atender para, si el crecimiento de población y demás se mantiene del orden de unos 10 años adicionales, con algunas obras que se han dejado los espacios y las condiciones para que puedan ser desarrolladas. Una de ellas es, en esta parte inicial, que son los costos bajos que tiene la planta de tratamiento, hemos dejado ya la estructura para que se amplíe esa planta de tratamiento. Obviamente no vamos a poner los equipos y durante el periodo que vamos a tener de los 20 años, estos canales que están ustedes viendo ahí claros pueden ser utilizados como sistema de bypass en caso de alguna falla o alguna situación de emergencia por parte de los equipos que están funcionando. Y dentro de 20 años podrán poner solo los equipos de cribado y los equipos en la desarenación, y seguir desarrollando la planta ya con un 50% adicional de capacidad. Aquí tenemos algunas fotografías de lo que serían los cribados. Las rejas tienen unos compactadores donde sale la basura compactada y se puede llevar ya al sitio de disposición, relleno sanitario que tenga la localidad. Y el desarenadores serían de estos tipos, desarenadores hidráulicos,
con control de velocidad para poder permitir el depósito de todas las arenas de 0.2 milímetros, que es el punto de diseño para este caso. Aquí tenemos otra vista de lo que podrá ser el desarenador que se tendría allí en Sullana. Los reactores USB están localizados en esta zona. Aquí pueden ver un espacio en blanco. Es el espacio para el incremento que les comentaba del 50%. Serían 2 reactores localizados en este punto. Se han dejado los corredores para que el día de mañana quien haga el diseño pueda tener fácilmente la conexión a la situación en que está el reactor. Y esta es una muestra, este es el que trabajamos en Bucaramanga, de lo que podrá ser los reactores. Como les decía, son reactores que generan bastante gas, por eso es que deben estar cubiertos para evitar problemas de afectación de olores a las zonas aledañas. Todo se maneja en ambiente cerrado. Siguiente. Los reactores anaerobios funcionan en flujo ascendente, es decir, alimentamos por estas mangueras el fondo del tanque y el agua sube y pasa por unos sedimentadores, que es esta figura que ven aquí, y sale finalmente por unos vertederos laterales. El gas se recoge en estas campanas que ven, están aquí, y se lleva a su manejo de gas. Entonces tenemos separación de agua y gas. Y el lodo que se sedimenta en los sedimentadores internos forman un manto, y por eso es el nombre de este tanque. En español es reactores anaerobios de flujo ascendente a través de un manto de lodos. El manto de lodos se genera acá, y la característica del diseño es que mediante la fuerza hidráulica de la entrada del agua podemos mantener esos lodos flotantes. Entonces siempre van a estar flotando, se están alimentando del lodo que se sedimentó en esta zona, y periódicamente, de acuerdo con las mediciones y los elementos que se le darán al operador, para que vaya sacando, retirando, purgando esos lodos, y que son los que van para los lechos de secado. Tenemos aquí algunas vistas de los reactores, las coberturas. Aquí pueden ver las mangueras que bajan hacia el fondo, y las campanas que ven aquí son las para recolectar el gas, que es el que va por esta zona. Sí. Pasamos a la cámara de agitación y la estación de bombeo. Siguiente. Entonces la cámara de bombeo simplemente es una escalinata que vamos a agitar el agua, vamos a hacer que caiga. El agua va embebida con gas. Al agitarla se libera ese gas. Cuando tenemos agua que contiene gas, con una agitación hacemos que el gas se libere fácilmente. Es el que vemos aquí en esta figura. Y por eso el gas va a salir aquí o va a salir hacia aquí, y lo podemos conducir hacia los filtros, de tal forma que no va a haber emisión de gas a la atmósfera, sino lo tenemos regulado para evitar la cuestión de los malos olores. Esto fue dado, a pesar de que hemos localizado la planta en una distancia superior a los 500 metros, que es lo que nos dicta la norma, con respecto a la vivienda más próxima. De todos modos, tenemos una zona en que se encuentran algunas personas trabajando de siembra de banano y demás, y sobre todo la perspicacia que tiene, la percepción que puede tener alguien que vaya a comprar el banano y diga: el banano de Sullana va a estar contaminado por la planta de tratamiento. Precisamente para evitar todo eso, tenemos este tipo de controles que estamos haciendo para que no exista afectación dentro de unas condiciones normales de operación por olores en los alrededores de la planta de tratamiento. El siguiente paso es el tratamiento biológico secundario, que son los filtros percoladores. Entonces, tenemos que hacer un terraplén, un componente dado por la condición del terreno, que es plano. Nos toca construir un terraplén donde elevar estas torres que tienen 6,10 metros de altura y están llenas de un material sintético donde se van a adherir las bacterias para hacer el tratamiento. En la superficie tienen unos brazos distribuidores, sí, que van regando el agua como si fuera una ducha. Están regando el agua y distribuyéndola por todo ese medio de soporte. Siguiente.
Aquí podemos ver el brazo distribuidor, está regándose el agua y este es el medio sintético donde se encuentran las bacterias adheridas a ese medio y ellas simplemente por metabolismo toman el agua y están digeriendo la materia orgánica y su residuo es agua, material inerte, que es el que nos va a irse a depositar en el fondo y es lo que denominamos el lodo. Cuando se forma, eso obviamente es un ser biológico que está creciendo, llega un momento de crecimiento tal que por el peso se desprende y por eso también tenemos materia orgánica dentro del el material que estamos retirando y que lo llamamos lodo, lo retiramos en los clarificadores. Siguiente. Y ese es el proceso que hacemos. Entonces, vemos aquí, juntamos el agua, pasa a través del medio de soporte, se reúne en un canal central y sigue hacia los clarificadores. Esta es la visión que podemos tener de lluvia dentro de ese tanque, perdón, que son los filtros percoladores, que es como una ducha que está. Este tanque nunca se llena, siempre estamos botando agua para que pase la lámina a través de esa cantidad de. Hagan de cuenta un panal que está haciendo el agua recorriendo por todas esas celdas para hacer la mayor cantidad de contacto entre las bacterias que están ahí adheridas con el agua para mejorar la eficiencia. Aquí tuvimos una condición especial que nos discutimos con el representante de la EPS Grau cuando hicimos la presentación del proyecto en cuanto a los alcances que podrían tener y discutimos sobre la cuestión de la remoción del nitrógeno, otro de los parámetros que son importantes. Nos decían que allí era importante para el río Chira buscar una remoción de nitrógeno y por eso tuvimos que elevar la altura de estos tanques. Inicialmente estaban contemplados del orden de 4,80 y se subieron a 6,10 para lograr una remoción del nitrógeno y así mejorar la condición de calidad en el efluente. Estos son algunos ejemplos de los percoladores. Una estación de bombeo percoladores sería una situación similar a esta, que tenemos una plataforma, los percoladores, 6 metros con 10 de altura y una estación de bombeo en la parte baja. Después de los filtros biológicos se complementa con los clarificadores. Aquí simplemente es una zona donde hacemos el depósito del lodo que se está generando y el agua ya clarificada, agua limpia, sigue su curso hacia la desinfección. La desinfección va a estar localizada en esta parte, que son unos tanques en el que se dosifica cloro. Hay una agitación para propiciar la mezcla y después una zona donde el agua recorre lentamente para que exista precisamente ese contacto hasta su salida en dirección hacia el río. Esta es una zona donde se almacenan los cilindros para el cloro. Aquí lo tenemos, los dosificadores de cloro y el tanque de contacto donde se produce, como decía, el contacto del agua con el cloro para lograr la desinfección. Y tendremos al final una canaleta parcial para hacer la medición y un efluente que esperamos que me acompañe a la buena espalda y otra planta tenga así ese efluente. ¿Sí? Perdón. Sí, primera pregunta. Bueno, primero la primera preocupación es la ubicación de la planta, ¿no? Tengo la oportunidad de ir a visitar la ubicación de la planta. Está cerca de la ciudad, una inundación que hay, ¿no? En la parte, y otros en la parte baja, ¿no? Zona de inundación. Un posible de repente crecimiento del caudal del río, ¿no? De repente podría inundar esa planta, ¿no? Lo otro es que está justamente en la zona de los bananeros. De una u otra forma se trabajar fuertemente con los mismos bananeros, porque si le vas a decir pues que no va a contaminar sus productos, ¿no? Eso no se la van a creer, ¿no? Entonces es lo más dificultoso, creo. Y hay también reglas internacionales en tema de exportación de recursos, ¿no?
los sembríos no deben estar a menos, ¿no?, de 1 kilómetro, creo, ¿no?, de la planta de tratamiento de agua residual. Entonces les piden algo hacia ellos. Entonces yo creo que esa es una primera preocupación. No sé si han visto otra opción de ubicar la planta. Yo creo que ahí donde está sí es más barato, porque vas a llevar ahí por gravedad nada más, ¿no?, por los desagües. Pero de repente puede haber otra ubicación, ¿no?, de repente un poquito más costoso, no sé, pero habría que evaluar eso. Y lo otro tema es los resultados de la planta de tratamiento. Justamente científicos marinos estaban preocupados solamente con 3 fases, ¿no?, la fase preliminar, la primaria y la secundaria, y dice que el resultado de todo este tratamiento, como al final va a ir al río Chira, nuevamente no se va a lograr lo que se esperaba con el tratamiento de agua, ¿no? O sea, qué porcentaje de reducción de sólidos o de material, ¿no?, está considerada la planta. También habría que verlo. Bueno, eso es la mayor preocupación que hay, ¿no? Buenas tardes. Bueno, efectivamente la exposición se ve bastante buena, ¿no? Varias consultas. Ingeniero es usted, ¿no? Sí. Me gustaría saber con qué equipo multidisciplinario ha hecho toda esta evaluación, todo este levantamiento de información, ¿no? Porque creo que acá tiene que haber especialistas en muchos temas, especialmente porque queremos agarrar Sullana como un plan piloto de lo óptimo que se tiene que trabajar. Esa es la idea, y agradecemos al Ministerio de Vivienda que está comprometido con esa idea, ¿no? Eso es muy importante. ¿Cuánto tiempo han trabajado? ¿Quién le ha dado la información de la población actual? Porque yo creo que no es la real. Difiero con usted desde ese tema. El crecimiento poblacional de Sullana es a pasos agigantados. Es más, ahora tenemos pues inversiones, mega inversiones de inversiones en Sullana. Yo calculo que para el 2036 habrá 500.000 de personas. Calculo yo. Entonces usted está en 276.000, si no me equivoco, porque no lo apunté en el cuadro. No, 276.000 de Sullana y Bellavista, ¿no? Y es importante también, ingeniero, evaluar lo dicho por el congresista Leonidas Guayama, y tenemos que considerar el niño. El niño en esa zona, que yo puedo visualizar acá, es una zona totalmente inundable. En esa zona, no sé si ustedes han hecho un estudio de aguas de suelo, porque yo estoy convencida que en ese sitio la capa freática debe estar quizás a 1 o 2 metros. Me preocupa muchísimo el tema. Segundo, bueno, me gustaría ver la posibilidad de qué tamaño es la que han considerado en estos momentos el PETAR. Los volúmenes, si hay un cálculo aproximado. Yo sé que no existen ni redes pues de alcantarillado ahorita, porque así se ha encontrado en los 2 colectores que se han hecho actualmente, Jaramillo y San Miguel, no existía. Entonces, actualmente, con la población actual, que yo la calculo en 200.000 personas, Sullana y Bellavista actualmente, hasta más, 225.000 quizás, ¿cuál es el volumen de producción de agua servida, ¿no? En la planta, en el PETAR, más o menos, si se puede ejecutar en 2 o 3 años, ¿cuál va a ser el costo de procesamiento de cada metro cúbico? Porque esa es la medición que se utiliza, ¿no? ¿Cómo se va a hacer, no? Eso me preocupa, porque yo tengo entendido, ¿no?, que, por decirte, la planta de San Bartolo tiene muchas de las fases que usted ha mencionado, como es esta planta, ¿no?, de anaerobios, de agitamiento, pero no funcionan, señor. Están paralizadas por los costos operativos de energía. Me gustaría, usted tiene en 2 tratamientos la posibilidad de captar gas,
de acuerdo a los volúmenes actuales de los metros cúbicos de agua servidas, cuánto gas se podría producir para generar una planta de bioenergía, creo que se llama así, ¿no? Entonces eso sería muy interesante para el autoabastecimiento, porque eso es lo más caro. O sea, los tratamientos que usted está usando de la agitación, de los anaerobios, eso es caro, porque están paralizados en Taboada. Y la etapa final que usted tiene es la cloración, ¿no? Que bueno, no da pues hasta para el consumo humano, porque debería pues haber hasta fase 11, creo que para el consumo humano, de lo poco que yo sé. Lo importante ahí es saber la idea que usted ha dado de las fases que está contemplando en este PETAR, que me hubiera gustado que sea más amplio. Vemos que la última fase es la cloración, ¿no es cierto?, para la desinfección y de matar las bacterias, ¿no? Pero no hay la posibilidad acá de incluir una fase para poder sacar los metales pesados. Para responderle, ya que veo que se está retirando. Ya, yo le digo, yo lo llamo. Sí. A ver. Bueno, para poder concluir ahí, ¿no? Me preocupa eso, porque gran parte de los problemas que tiene nuestro río Chira, aparte de los coliformes, que es lo más álgido, ¿no? Porque en cierta manera es en estos momentos la laguna de oxidación de Sullana, porque así es, ¿no? Me preocupan los metales pesados. No se preocupe. ¿No existen metales pesados? No existen. No hay. Entonces, bueno, eso es importante. Pero sí me preocupa muchísimo la ubicación y la experiencia. Sé que Nippon Koi ha hecho muy buenos trabajos en el Japón, mas no acá en Latinoamérica, ¿no? Me gustaría ver dónde la tiene y bajo qué modalidad yo me voy a asegurar que realmente pues estas fases del tratamiento tengan el desarrollo que deben tener siempre en el tratamiento, y que luego pues no me venga a decir, en este caso EPS grado de piura, ¿sabes qué? No tengo plata porque me falta la energía para prender la cámara de agitación, como está pasando en estos momentos en San Bartolomé. Esa es mi gran preocupación. Y si usted tiene algún modelo exitoso que a través de una APP, esta planta de tratamiento, le pueda vender el agua que procesa todas esas maravillosas tierras cultivables que tenemos en ese valle bendito de Chira, sería extraordinario, pero denos una luz y una alternativa para irle a visitar, ¿no? Acá yo no tendría problema, ¿no? No esperaría que el Ministerio de Vivienda me pague un pasaje, lo pago yo, ¿no? Entonces, esas dudas, y realmente yo lo único que quiero es que Sullana, el día de mañana, sea un ejemplo para todo nuestro país de lo que se tiene que hacer, no trabajar a medias, no, que mira, no. Porque, ojo, y si tiene un cálculo aproximado del costo que sería el planteamiento que usted está dando. Muchas gracias, señor. A ver, una de las cosas que me llamó la atención cuando ustedes hablaron inicialmente, cuando estaban discutiendo la parte del fideicomiso, es que me agradó oír: yo no queremos lagunas de estabilización, ya las lagunas de oxidación es algo ultrapasado, están fallando, etcétera, etcétera. Esa fue una de las primeras discusiones que tuvimos allí en Sullana. Las lagunas para una comunidad de este porte ya no es la solución. Entonces buscamos hacer un equilibrio entre lo que necesitamos de una planta moderna. Inclusive estamos metiendo la parte de automatización, control vía sensores, etcétera, pero al mismo tiempo que lo que usted acaba de mencionar, un costo que sea sostenible. Entonces, haciendo la primera respuesta, la planta no está afectando a la comunidad, no hay comunidad situada alrededor de la planta, no viven personas. El más cercano que el congresista decía que hay algún tugurio, no lo conozco, o no conozco
en esta zona que exista alguien. Lo más cercano era aquí, Lomas de Teodomiro, y como les decía, estamos a más de 1 kilómetro de distancia de esa. Y normalmente para este tipo de sistema, cuando se tiene zonas anaerobias, son 500 metros de aislamiento. No existe un aislamiento de que yo tenga que tener la planta aislada hacia un punto de cultivo, salvo que afecte a la comunidad que está usando ese plantío, y por eso es que hemos establecido una serie de controles para que no hayan en lo posible emisiones. Es más, yo comentaba a los compañeros de trabajo que estamos castigando al operador porque estamos colocando, y más adelante podemos verlo, el centro de operaciones de ellos situado cerca de la zona de gases. Donde le falle la operación a ellos son los primeros en ser víctimas. O sea, tienen que preocuparse porque funcione. Una de las grandes cosas, yo puedo hacer el mejor de los diseños, el constructor el mejor de las obras, pero si no se opera bien la planta, y puede ser el caso de que me plantea de San Bartolo, no va a funcionar. Así tenga el mejor de los diseños, tenga las 50 fases o las fases que se hablen en tratamiento, no va a servir si no se opera. Ahora, tenemos que ver desde ahora, y eso es lo que estamos mirando nosotros en el estudio, cómo va a ser ese costo de operación y cómo va a ser el funcionamiento de esa parte. No se preocupe por metales pesados. Hemos evaluado la parte de población que a usted le preocupa, se basa en censos y en proyecciones que venían estableciéndose. Sabemos que Sullana ha tenido un desarrollo importante y hemos considerado esos factores de desarrollo para hacer la proyección de la población. Las mediciones que hicimos nosotros actualmente está del orden de 360 litros por segundo el aporte que se está recibiendo de aguas residuales. Tenemos la información de la parte de abastecimiento que la planta de potable de Sullana está generando del orden de 490, 500 litros por segundo. O sea, estamos teniendo una gran cantidad de pérdidas en la red, en el sistema, pero lo que medimos nosotros de aguas residuales es de ese orden, 360 actualmente. O sea, está la mitad casi prácticamente de la capacidad de lo que estamos proyectando. El consumo, desafortunadamente, aquí tuvimos que hacer también muchas proyecciones en el sentido de va a funcionar a futuro bien, porque el abastecimiento no se está dando 24 horas, o sea, no existe la continuidad, la cantidad suficiente, entonces eso hace que se altere un poco el funcionamiento de la comunidad. La comunidad no funciona como cualquier otra que tenga continuamente su abastecimiento. Entonces tomamos más el modelo de la ciudad de Piura, que podía ser algo más cercano a lo que podía ser el futuro en Sullana en cuanto al comportamiento de la gente, para poder hacer las proyecciones de caudales máximos, cuándo vamos a tener los picos. En los muestreos que hicimos pasaron cosas que no nos esperábamos. Realmente a veces teníamos grandes concentraciones de materia orgánica en la madrugada, lo cual no ocurre normalmente, pero los tuvimos, lo medimos. Teníamos descargas que normalmente no debe ser a una hora de medianoche que existan caudales altos, y los tuvimos. Entonces es un comportamiento bastante caótico el que tiene por X situaciones. Si me permite, ahí, Claro. ahí justo para redundar, ingeniero, muy probable, como mencionaba acá Carlos Salva del PC Grau, es la zona industrial, que fue una de las causantes pues, del colapso de la red de alcantarillado en Sullana. ¿Va a tener una planta especial de tratamiento para lo que es la zona industrial? No. Porque definitivamente Ahora, la vida útil pues nos las tira abajo. No. Hay dos cosas. La industria debe hacer su adecuación de sus vertimientos. Tal vez cometo un error a veces al decir, me encanta que la planta vaya a recibir esa cantidad de materia orgánica que puede aportar la industria. ¿Por qué? Porque estos reactores anaerobios funcionan mejor cuando la carga orgánica es mayor. Entonces tienen mayor rendimiento. ¿Y cuál significa mayor rendimiento? Mayor generación de gas. Entonces, inclusive, en algún momento, hablando con la gente de Maple, que tiene ahí cerca las instalaciones y produce vinaza, esa vinaza es muy rica en materia orgánica, muy rica en azúcar, y eso les fascina a las bacterias que trabajan en los medios anaerobios. Para nosotros sería enriquecedor que esas aguas pudieran llegar también a la planta. Eso no reduce la capacidad en cuanto al tiempo de vida de la planta y hace que funcione mejor. Estamos considerando
que la industria haga el vertimiento al alcantarillado. Adecuado. Sí, sí, porque Por lo más que por la planta, es por protección del alcantarillado. Fue el fama. Adecuación al fama. Sí, y es que más es una protección al alcantarillado para que lo que botan no afecte al alcantarillado. Ya, bueno, afortunadamente esta industria la grasa no es muy alta, es bastante baja, entonces no produce el cierre de las tuberías, que es lo que ocurre cuando tenemos problemas con grasas. Es más una parte orgánica, pero la parte orgánica es bienvenida en la planta. No le va a reducir. No tuvimos metales pesados, se hizo medición de los parámetros significativos, no tuvimos en este componente. Nos preocupaba bastante y era importante para nosotros porque yo siempre digo que las bacterias anaerobias son como quinceañeras, hoy me quieren y mañana no, y no sé por qué. Lo mismo pasa y por eso siempre tiene que tener un post-tratamiento, un tratamiento biológico secundario, porque la variación de los reactores anaerobios es psíquica, y no hay una forma de controlarlos para uno saber que funcione siempre de la misma manera. Entonces, para lograr eso se pone el tratamiento y por eso tenemos un post-tratamiento en la parte biológica. ¿Qué capacidad de energía más o menos necesitaría Sí. para lo que ha calculado? No, la generación de energía, La permítame, le muestro. generación y la demanda de energía de la planta bajo el cálculo que he hecho del volumen, ¿no? Si es que lo tiene, ¿no?